Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que dé de mí es válido. Ustedes enviaron mensajero a Juan el Bautista, y él le dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, pero no lo creen al que le ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Y yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo lo voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús viene a poner el punto sobre la I. Él no viene a dar testimonio de sí mismo porque Él sabe que el testimonio que uno puede dar de sí mismo está viciado por su subjetividad dentro de la mentalidad de los hombres. Aún así, Él como el Hijo del Padre podía decir: yo soy el Hijo del Padre, cosa que Él lo dijo y lo reveló. Pero al mismo tiempo, los hombres exigen un testimonio externo a la propia persona para permitir que ese testimonio de otro sujeto pueda convalidar lo que es el otro sujeto. Es decir, una actitud de confianza por testimonio. Las acusaciones, la defensa en un proceso, todo se desarrollan en base a los testimonios de los que han podido presenciar los acontecimientos, buenos o malos que sean. Jesús hace una referencia muy directa al valor de la presencia y del testimonio de Juan el Bautista, que había anunciado que él no era la luz, que él no era el Cordero, que él no era aquel que ellos creían que habían anunciado los profetas, que él simplemente era un mensajero, aquel que traía el anuncio de la conversión para preparar los corazones de los hijos hacia los padres, para así poder determinar un camino en lo que es la búsqueda de la conversión, para poder hallar la verdad verdadera. Y claro, solo Jesús, verdad verdadera, podía anunciar la verdad verdadera y dar testimonio del Padre. Y el mismo Padre da testimonio del Hijo, evidentemente. Pero claro, el Padre no se ve, el Hijo se ve, pero nadie sabe ni nadie quiere aceptar que Él es el Hijo. Y ahí donde está lo difícil de la circunstancia acerca de Jesús para los judíos. Y ellos no quieren creer ni siquiera en las obras que Jesús hace. Claro, quedan maravillados
y espantado por todos los milagros, las sanaciones, las liberaciones, la multiplicación de los panes, la conversión del agua en vino, lo que él hizo para la conversión de los pecadores, cosas increíbles para ser simplemente un profeta. Evidentemente la mano de Dios estaba con él y ellos no podían negarlo. Inclusive intentaron atribuírselo al demonio, pero tampoco le funcionó eso. Lo quisieron ver como un loco y tampoco funcionó. Lo que sí funcionó fue la acusación de blasfemia, que al final, al declararse él como el Hijo de Dios y decir que el Padre es su Padre, es justamente lo que ellos buscan de utilizar para la condenación y el proceso y el juicio de nuestro Señor. Pero el Señor los invita a un camino de conversión, creer en Él, que tengan confianza, que no le tengan miedo a lo que Él dice y hace, sino todo lo contrario, abrirse de corazón al anuncio del Evangelio, de la buena nueva, de la llegada del reino de Dios, y que es justamente un camino práctico para realizar la ley de Moisés y vivir la plenitud de la profecía que lo habían ya anunciado y tenían que haber predispuesto el pueblo de Israel a todos estos acontecimientos. La dureza del corazón es un misterio, la apertura del corazón es un misterio. Cada hombre tiene su libertad y su autonomía y cada hombre sabe perfectamente hacia dónde va y de dónde viene cuando sabe que está ubicado en algo concreto y real. La fe en Dios, no solamente del Dios de la ley y de los profetas, sino el Dios hecho carne, el Hijo del Padre, el Mesías anunciado, el Cristo, el ungido, eso creer es lo que da justamente el punto del veredicto de lo que es cualquier intención de analizar, rechazar o aceptar quién es Jesús de Nazaret. La Cuaresma nos muestra en los evangelios todo ese ambiente preparatorio que después lleva a la condena, al juicio, al proceso y lo que es después la tortura, el encarcelamiento y lo que al final la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero allí, matando al pseudo Mesías, pensaban que todo se iba a acabar y no es cierto. Más bien, con eso todo iba a empezar, porque con la muerte es que llega el triunfo de la resurrección. ¿Quién es el Padre? Y el Padre recibe la gloria del Hijo, y el Hijo es glorificado por el Padre, y el Espíritu Santo nos envía a nosotros para ser testigos de la gloria del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre, para que nosotros pudiéramos comprender que tenemos el mismo Espíritu que hemos recibido de ellos, un espíritu de santidad, un espíritu de conversión que va mucho más allá con la estricta observancia de la ley. Por eso Jesús invoca el testimonio de aquel que lo va a juzgar, que será justamente el mismo Moisés, porque si ellos estudiaran verdaderamente la Sagrada Escritura, entenderían que todo lo que la Sagrada Escritura, Moisés y los profetas habían dicho, era en función de él. Jesús es el epicentro de la historia de la salvación. Jesús es el culmen de todo el camino del pueblo de Israel que por años y siglos había estado caminando en el desierto de ida y vuelta, en la tierra prometida, en el exilio de ida y vuelta, y que al fin había podido regresar a la tierra prometida estableciendo la preparación del reino, pero sin realizar el reino, solo preparándolo. Es Jesús que viene a establecer con el testimonio de Juan Bautista que anuncia, preanuncia y abre el camino de la conversión. Es solo Jesucristo, aquel que viene a realizar la plenitud de la revelación y de la salvación en nosotros. Y allí donde estamos llamados entonces a comprender que Jesús nunca buscó su propia gloria. Y por eso Él venció de la tentación del demonio, una de las tres, que era justamente la búsqueda de una gloria personal, de manera tal que adorara a Él, Satanás, y no adorara al verdadero Padre. Y se dejara llevar por la omnipotencia de un poder que tiene, pero en una actitud de protagonismo y de superioridad que no era justamente la actitud del Dios que se encarna por amor, por misericordia, que se hace esclavo nuestro, que se hace herir con nuestros pecados para que nosotros podamos recibir por el parto de la cruz el misterio de la salvación. En la cruz todos nacemos.
En la cruz renació Cristo y en la cruz renacemos nosotros en el mismo sacrificio sacrificado de nuestro Señor. Por eso el banquete eucarístico es para nosotros motivo de comunión y realización de esa comunión en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y por eso nosotros somos un pueblo profeta, sacerdote y rey, pero básicamente un pueblo eucarístico que promueve la comunión con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Es la victoria de la verdadera gloria de Dios. Y por eso decía muy bien uno de los padres, San Ireneo, ¿en qué consiste la gloria de Dios? En que el hombre sea él mismo. Porque cuando el hombre es el mismo, está hecho imagen y semejanza de Dios y se realiza plenamente en Dios, con Dios y por Dios. Que este tiempo final de la Cuaresma nos ayude a buscar no la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Amén.